¿Qué amigo nos es Cristo? Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Bienvenidos hermanos a este video de mentoría. Quiero agradecer a nuestra hermana Araceli por haberme invitado a ser parte de esta reunión. En verdad, para mí es algo muy especial el poder mostrar al ministro en su llamado para su ministerio. Creemos que esto es algo sumamente importante. Y aquí tengo algunos artículos que les voy a enseñar, que voy a ocupar en este momento. Para mí es esencial esta cafeterita, porque yo tuve la experiencia de trabajar en una cadena de café, donde tostábamos el café, lo preparábamos y hacíamos muchas cosas. Y ahí conocí a una persona con mucha experiencia en café, que me enseñó a preparar el café. Quiero decirles que aquí tengo una mezcla de café en la cual voy a mostrarles la manera de cómo me enseñaron a preparar. Esta mezcla está compuesta de café de Chiapas y café de Coatepec de Veracruz. Y sí, quiero mostrarles algo, cómo se preparan. Ya está preparado aquí tiene las cantidades esenciales para preparar una taza de café. Y aquí está ya mi mezcla, y voy a utilizar un poco de agua que tengo en esta parte. Voy a mezclarlo. Le voy a vaciar un poco de agua para que se vaya preparando este rico café que voy a disfrutar en este momento con ustedes. Esto es una mezcladora para mezclar bien el café y poder capturarlo y no se vaya el grano a mi taza donde me la voy a tomar. Aquí puedo bajar todo el grano, estoy comprimiéndolo para que pueda disfrutar de este rico café. Ya habiéndolo mezclado, lo puedo batir varias veces y ya está aquí mi café preparado. Me lo sirvo en una taza especial. Yo quiero que vean el logotipo de esta taza, porque también lo vamos a estar viendo. Aquí está mi café, sirviéndomelo, y voy a disfrutarlo en esta sesión. Hermanos, cuando hablamos de mentoría, para mí esto no es algo muy académico, es una relación personal entre dos personas, una con mucha experiencia y un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Y a mí un día me enseñaron a preparar un café que hoy lo puedo disfrutar con ustedes. Está delicioso, tiene un sabor amarguito, rico, que te deja ese bouquet en tu garganta. Eso, hermanos, lo puedo disfrutar porque un día hubo alguien que me enseñó a hacerlo, y puedo hoy disfrutar mi café de una manera exquisita. ¿Qué pasa en el ministerio, hermanos? ¿Qué sucede en el ministerio? Y para nosotros en el ministerio suceden las mismas cosas. Sucede exactamente lo mismo. Debe de haber hombres con experiencia que nos transmitan y que nos lleven a ese llamado que el Señor nos hizo. El Señor es el quien nos llama, y Él pone en medio de nosotros a hombres y mujeres para que ellos nos capaciten. Y esa es una sesión de mentoría que abarca toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, siempre vamos a tener alguien que nos enseñe algo. Siempre vamos a aprender algo de alguien. A veces nos va a ser una palabra. Con esa es suficiente para que cambie nuestra vida. Les voy a hablar primero de mis mentores. Los mentores a los cuales yo tuve durante el transcurso de mi vida. Mis primeros mentores fueron mis papás. Ellos me enseñaron a caminar, me enseñaron a hablar,
me enseñaron a dirigirme preparándome para esta vida. Después, sí, tuve algunos maestros en las escuelas seculares, muchos maestros que fueron mentores y me enseñaron y aprendí también de ellos. Pero en nuestra vida cristiana, hermanos, también tenemos mentores. Yo tuve 2 pastores y ellos me enseñaron mucho. Pero cada una de las palabras que ellos decían para mí eran muy significativas. En el caso de mi mamá, ella estuvo siempre al cuidado de que yo no me desviara del camino. Yo tuve la oportunidad, inclusive, de ser parte de un equipo de fútbol importante, profesional, y mi mamá me dijo, no, porque juegan en domingo y tienes que ir al templo. No me dejó, no pude ser futbolista. ¿Por qué? Porque mi llamado iba hacia otro rumbo y mi mamá estuvo cuidándome, estuvo protegiéndome y estuvo guardando esa integridad que para ella era muy importante que yo no dejara de ir a la iglesia. Mi papá fue una palabra que cambió totalmente mi vida. Yo soy contador por una palabra de mi papá. Él, estando platicando con unos amigos, sus amigos les preguntaron qué les gustaría que sus hijos fueran cuando ya fueran grandes. Y mi papá contestó así inmediatamente, yo quiero un hijo contador. A mí esa palabra se me quedó grabada. Yo era un adolescente y cuando me vi de repente, yo ya estaba estudiando para contador, recordando esas palabras esa palabra que mi papá había dicho, que él quería un hijo contador. Nuestros mentores, con sus palabras, tienen una influencia grande en nuestro desarrollo. Y cuando se trata del ministerio, hermanos, es importante que nuestros mentores sean hombres de Dios. Y yo tuve 2 hombres de Dios que me dirigieron hacia este ministerio y hacia mi llamado. Mi primer pastor, él acostumbraba a ir a visitar a mis padres. Por costumbre, él por lo menos iba una vez a la semana. Y a mí me gustaba mucho cómo hablaba. Yo era un niño de 6, 7 años y a mí me gustaba escucharlo. Cuando estaba en mi casa me sentaba ahí a un lado para escuchar lo que él decía. Mis papás le hacían preguntas y él contestaba, les enseñaba, les mostraba algunas cosas las cuales iban a ser útiles para su matrimonio, para la educación de nosotros. ¿Cuántas cosas él hablaba con mis padres? Su economía, cómo manejar su economía. Y yo decía, yo quiero hablar como él, yo quiero ser como él. Y eso para mí era muy importante porque yo decía, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Ya cuando crecí, cuando ya tuve mis experiencias, vi que él, todo lo que aconsejaba estaba en la Biblia. Porque él era un hombre de Dios y estaba siempre impregnado de la palabra de Dios. Nos enseñó a orar, nos enseñó a dirigirnos a Dios, muchas cosas me enseñó. Y así pasó el tiempo. Un día, yo estando allí en la iglesia, le dije al Señor, yo quiero tener una experiencia personal. Ya aprendí de mis padres, ya aprendí de mi pastor, pero yo quiero tener una experiencia personal. Y hermanos, el Señor empezó a darme una experiencia personal con Él. Entonces Él me empezó a aconsejar. Yo le hice algunas promesas que a veces tardamos en cumplirlas. Yo le dije, si tú me haces un gran contador, porque mi papá ya lo había dicho, si tú me haces un gran contador, yo te voy a servir toda la vida. Y sí, el Señor me llevó a manejar los números, a tener habilidad con los números. Me dio esa facilidad. Cuando empecé la carrera de contador, vi que se me facilitaba y muchas cosas como esas. Pero a veces nos olvidamos de algunas enseñanzas importantes y es permanecer en Él. Eso, hermanos, lo aprendí ya más grande y a través de experiencias personales. Pero la enseñanza de mis mentores era muy importante. El segundo pastor, él me enseñó a amar a la iglesia. Amaba a la iglesia de una manera especial, muy especial. Él daba su vida, daba su tiempo para la iglesia. Para él yo veía que no había nada más importante que la congregación. Y hermanos, él me enseñó a amar a su iglesia. Me enseñó a mostrarles mi amor hacia ella, su preocupación por ella.
Pero hubo algo que a mí cambió mi vida a través de este hermano, mi segundo pastor. Mi segundo pastor, nosotros podemos contemplar en él que él, ya siendo grande, ya casi un hombre de 70 años, él se inscribe en el instituto, en el Seminario Teológico Ana Sanders. Él luchó por 3 años y logró graduarse. El día de la graduación, hermanos, a mí me impactó tanto que fue cuando yo decidí que yo tenía que estudiar para ministro. Nuestros mentores a veces no tienen que sentarse con nosotros y darnos una clase. Son experiencias de tu relación personal con ellos. Y así diariamente tú lo puedes tener. Hermanos, empezamos ya con mi ministerio. El Señor me saca de ser contador. Mi último trabajo fue precisamente en esa cadena de cafeterías en las que estuve. Y de ahí me sacó y me llevó a que me dedicara totalmente al ministerio. En ese ministerio el Señor me empezó a enseñar y a hablar. La primera vez que yo tuve un contacto fue precisamente esta taza. Es algo muy especial. Si ustedes pueden ver el logotipo de esta taza, es una mano abierta y unas personas ahí. Esa fue una visión que el Señor me dio cuando yo llegué a Zumpango y el Señor nos permitió abrir una iglesia ahí. Y nuestro hermano Efraín es el que está pastoreando hoy, a quien me tocó a mí pastorearlo, a quien me tocó a mí ser su mentor en algunos momentos. Y hermanos, hoy él está corriendo, él está llevando un ministerio maravilloso en esta iglesia. Y ese logotipo tiene que ver porque yo veía ahí en el zócalo de Zumpango una imagen de una iglesia, y de esa iglesia salían 2 brazos. Algún día les contaré esos detalles porque es algo muy importante. Y en una mano había un niño y en otra mano había un hombre alcoholizado. Y esa era la necesidad que había en Zumpango, y por eso el Señor me llevó ahí. Hoy muchos de aquellos niños, de aquellos hombres que estaban alcoholizados, hoy conocen al Señor gracias al ministerio que se está realizando ahí por medio de la Iglesia Filadelfia. Es hermoso poder ver a los años, ver cómo se cumple lo que el Señor te dijo personalmente a ti. Y tienes que tener esas experiencias personales, porque después te toca a ti llevar esas experiencias a otros. Yo les conté a esta iglesia lo que había visto, y por eso esa es la razón de su logotipo. Y así, hermanos, podemos continuar. Después con mi hijo Asael, cuando vi que salía de la iglesia, la salida de Efraín fue muy dolorosa, la de Asael también fue muy dolorosa, pero hermanos, cuando los soltamos, logramos ver que el Señor se extiende y los quiere para que le sirvan a Él, no a nosotros, sino a Él. Cuando nosotros dejamos de ser mentores de ellos, entonces ellos empiezan a crecer y a madurar, ya con experiencias personales. Tanto Efraín como Asael tienen ya experiencias personales ellos con Dios. Y eso para mí me llena de gozo. Después, hermanos, quiero comentarles algo cuando yo era estudiante en Ana Sanders. En Ana Sanders, en mi último año, yo le preguntaba cosas al Señor. Y entonces ahí me llevó a Daniel 9. Daniel 9, hermanos, es un pasaje que impactó mi vida fuertemente ya en relación con mi ministerio. Y dice así el capítulo 9, verso 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, yo le empecé a preguntar al Señor que qué quería decirme con este pasaje. Él hablaba aquí de 70 años y que ya se habían cumplido. Y les decía, yo entiendo lo que le dijiste a Daniel. Yo lo he leído en la Escritura. Ahí está lo que tú dijiste. Y en ese tiempo yo estaba
En una materia nos enseñaron las 70 semanas, esas 70 semanas que habla Daniel después de que se puso a orar y que se metió con el Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener una experiencia como la que tuvo Daniel. Y hermanos, me empezó a dar una experiencia personal para la iglesia. A partir de ese momento, yo empecé a predicar en la iglesia sobre este libro de Daniel. Y en él me llevó a ver muchas cosas, mensaje tras mensaje, domingo a domingo era un mensaje nuevo acerca de lo que el Señor quería mostrarnos. Me llevaba a lugares pues que yo no esperaba, me llevó a un hospital para que viera el trato del personal de salud con los pacientes, y era un desastre. Me llevó también a un puesto de periódicos donde me enseñó lo que había en ese puesto. Y yo dije, Señor, esto no puede estar enseñándose en los medios de comunicación. Y no solamente en los escritos, sino en los televisivos y en todos los medios que en ese tiempo estaban en auge en aquel momento. Y todo eso se los predicaba a la iglesia. También me enseñó los libros, lo que estaban enseñando la SEP a los niños, a nuestros niños. Y me dice, esto tiene que cambiar, ya no puede ser igual. Ya no puede ser igual. Y yo empecé a predicar sobre de eso. Y hermanos, también en aquel momento era la época de las elecciones, cuando el presidente Fox estaba en campaña y que después ganó las elecciones. Y algo que a mí me impactó y me lo relacioné con este pasaje fue que decían, el PRI lleva 70 años en el gobierno y tiene que ser cambiado. Se habían cumplido los 70 años y tenían que cambiarse. Y yo vi que venían cambios grandes cambios. El último, y que me dio más temor, y yo le dije, no, Señor, ahí no entro. Porque dice, tú vas a ser formador de ministros. Y yo le dije, Señor, pero yo estoy en una institución donde se preparan ministros, ya hay quien prepare ministros. Yo no sabía que después de graduarme me iban a llamar a ser parte de la directiva del Seminario Teológico Ana Sanders. Y durante 10 años estuve preparándome al lado de una mentora, la hermana Dana Bustos. Hermanos, las enseñanzas que ella nos dio en el salón de clases y después ya como mi compañera en una directiva fueron determinantes en mi formación, en la forma como ella tomaba decisiones, lo que ella decía, lo que hacía, lo que experimentaba, cómo tomábamos decisiones juntos y cuántas cosas nos enseñó a través de ello, y era formar a siervos líderes. Creo que es el paquete más difícil. Podemos formar a lo mejor médicos, podemos formar a lo mejor filósofos, políticos, podemos formar a muchas de esas gentes que solamente una cosa les falta a ellos, y es algo que nosotros debemos de ver como pastores para que cambien esas cosas. Y a veces nos da temor entrar en esas áreas, porque decimos, no nos corresponde, nosotros nos corresponde la iglesia, pero nosotros pastoreamos a muchos de ellos y tenemos que llevarlos a que todo lo que el Señor nos enseña, no lo que las universidades les enseñan, no lo que está ahí en esas clases, sino verdaderamente su integridad como cristianos, es lo importante que nosotros debemos de transmitirles como ministros a esos profesionales. Ellos estarán en su área de trabajo, desarrollando, nosotros vamos a pastorear y los tenemos que llevar a que su fe, en verdad, se cumpla en su trabajo, en su labor, y que estén sirviendo al Señor. Así que, hermanos, pues ese es el trabajo que ahora el Señor nos está pidiendo. Y tanto en la Iglesia Monte Carmelo como en el Seminario Teológico Ana Sanders, mi papel ha sido el de llevar y formar a esos ministros. Para mí es importante los eslogan del seminario cuando dice, tú tienes un llamado. Y verdaderamente tú tienes un llamado. Tú estás llamado a servir. Tú estás llamado a ministrar a esos profesionales que van a cambiar, que van a presentar y hacer propuestas diferentes. Imagínate, allí en la Cámara de Diputados, de Senadores,
a hombres y mujeres cristianas sirviendo al Señor. Tal vez sea un sueño, pero no es imposible. Es posible. Creo que lo podemos lograr. Y creo que podemos hacer grandes cosas si tú verdaderamente buscas la voluntad de Dios y ves en lo que Dios te está preparando hoy, convertirte tú en un mentor para aquellos niños, para aquellos jóvenes que hoy están en tu iglesia. Tú tienes que ser un mentor. Hoy te están formando, hoy estás siendo formado, pero un día tienes que ser un mentor de aquellos a los que vas a pastorear, aquellos a los que les vas a servir con tu ministerio. Tú tienes un llamado y verdaderamente quiero invitarte a que te conviertas en un gran mentor. Tal vez, hermanos, no seamos aquellos grandes héroes de la Biblia como Moisés, cambiando la vida y llevando a Josué y prepararlo para que él conquistara la tierra. Tal vez no seremos los grandes Elías que mentoremos a un Eliseo. Tal vez no logremos ser un apóstol Pablo mentoreando a un Timoteo, a un Tito. Pero tal vez podamos ser alguien impactante en la vida de los futuros ministros. Tal vez con una sola palabra. Mis mentores no fueron grandes catedráticos, ni tuvieron grandes títulos. Lo que tenían era un amor y una pasión por el Señor. Y eso fue lo que a mí me enseñaron, a través de esa relación personal que yo tuve con ellos. Y yo quiero pedir al Señor que tú te conviertas verdaderamente en un gran mentor. En un gran mentor. Ahora tienes la oportunidad. Si estás en tercer año, puedes ser mentor de los de segundo y de los de primero. Los de primero están empezando, están aprendiendo. Los de segundo ahí van caminando, pero ya en tercero tú debes estar listo ya para mentorear a otros. Y no necesitas llamarlos a que estén ahí. Tu comportamiento, tu vida, tus palabras van a ser impactantes. Hay hombres que no se mencionan mucho en la Biblia, pero que fueron mentores. Pablo tuvo 2 mentores. El apóstol Pablo tuvo 2 mentores. Uno fue Gamaliel y estudió a sus pies. El otro para mí fue Bernabé. El primero, un hombre reconocido. Gamaliel era un maestro reconocido en ese medio, en ese contexto. Bernabé era un hombre cristiano. Pero en ese primer viaje misionero que estuvo con Pablo, Pablo le debió haber aprendido muchas cosas. Después Bernabé fue un mentor para para Juan Marcos. Él debió haber aprendido mucho de él. Y hermanos, después el mismo apóstol Pablo dice, llámalo. Después de que lo había desechado, le dice, llámalo porque me es útil. Y hermanos, cuando nosotros dirigimos a alguien, puede ser útil en la obra de Dios. Piensa, ¿quiénes han sido tus mentores? Piensa, ¿a quiénes estás mentoreando ya? ¿Cómo te influyeron a ti y cómo tú estás influyendo? ¿Hacia dónde van? Vamos a orar, hermanos, y que tu vida sea de grande bendición. Padre, en este momento, aquí está este grupo, Señor mi Dios, de alumnos, Señor mi Dios, que tú has enviado al Seminario Teológico Ana Sanders. Padre Santo, que tu mano de gracia esté con ellos, que en este momento ellos puedan sentir y reconocer a cada uno de sus mentores, cada uno de sus maestros, Señor, que hoy tienen ahí, Señor mi Dios, en sus aulas y actualmente, Señor, en una pantalla de Zoom que es tan terrible, Señor, pero que nos ha sido útil en este tiempo, Señor mi Dios. ¿Cuántos mentores, Señor mi Dios, están ahí? Muchas veces nada más una sola palabra, muchas veces solamente una sola relación tuvimos con Él. Hay mentores que nos forman y que están ahí de una vez, otra vez y otra vez y muchos años están a nuestro lado. Hay otros que solamente están un momento,
pero marcan nuestra vida, Señor. Padre mío, que no despreciemos a nadie. Hay grandes maestros en el Seminario Teológico Ana Sanders. Hay otros maestros que empiezan, pero aún desde los más sencillos que pudieran ver los alumnos, de ellos pueden aprender muchas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, para reconocer a nuestros mentores. Ayúdanos para ser mentores a otros. Gracias, Padre. A ti la gloria por siempre. Amén, amén, amén. Que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.